Sí, perfecto. Sí. Ahora sí. Vale, pues... Hola, ¿se oye? ¿Se oye o no se oye, no? Sí. Vale. Pues nada, cuando queráis preguntar lo que sea, levantad la mano, se pasa con los micros y ya está. Está algo encendido y ya está. Y damos comienzo al debate cuando queráis. Vale. Bueno, ¿tú quieres decir algo para arrancar? Qué bonita película. Yo quiero decir que la he visto en casa para prepararme porque no he podido estar en la proyección, me la he perdido, luego me fustigarás por ello, no sé. Me he perdido lo más importante, lo más probable, ¿no? Era la mejor de las tres hasta que llegó 2015 empezamos mal. Y la cuarta reventó todo. Empezamos mal. Es una de las películas de mi infancia, ¿te vale con eso? Es de las que sí me gustan de los 80 y es una de las con las que me crié porque creo que mejoraba mucho lo planteado en la primera entrega, que le costaba muchísimo arrancar y que se notaba mucho que tenía un presupuesto muy modesto y que dejaba todo para los últimos 15-20 minutos, y esta es más espectacular en todos los sentidos, pero también creo que es capaz de contar lo mismo que hizo con Furia en la carretera, contar la historia sin apenas hablar, ningún personaje. Bueno, a ver, yo sé que la mayoría de los que estáis aquí sois más jóvenes que este señor y que yo, sobre todo que yo, y sé que estaréis más cerca de la película de Tom Hardy. Y entiendo perfectamente eso, es lógico. Cada uno tenemos nuestras películas fetiches. Tú dices que es la película de tu infancia. Es una de las muchas. Esta podría ser una de las de mi adolescencia. Pero más allá de las historias que podemos tener cada uno, de Abuelo Cebolleta, Baby Boomers y todo esto, la realidad es que hay una serie de aspectos por los que yo creo que esta película es superior a Furia en la carretera. El primero de todos es que esta película está hecha, por decirlo en lenguaje coloquial, a pelo. Es decir, no hay trucajes de carácter ordenador festivo. ¿Vale? Sí, claro. Sí. Bien. Entonces, quiero decir, esa tormenta de arena que es absolutamente espectacular en Furia en la carretera, junto con otros muchas imágenes que hay en Furia en la carretera, yo creo que si tuviéramos que establecer un ranking, para mí esta estaría por delante de Furia en la carretera, porque esta es un cine más puro, entre comillas. Y cuando hablo de cine puro quiero explicarlo. Vamos a ver, el otro día en la escuela donde yo doy clases, unos alumnos me hicieron un trabajo de David Fincher. Y su trabajo se centraba en cómo David Fincher utiliza los trucos visuales, los efectos visuales por ordenador, precisamente para, por ejemplo, ubicar una historia en un tiempo concreto, en una época concreta, caso de Zodiac, por ejemplo, o para, en un momento determinado en la red social, incluso ponerle el vaho al protagonista cuando sale a la calle, porque no era clima para que le saliera vaho, tendría que haber estado en Siberia. O crear gemelos. O la célebre secuencia de las piraguas. Y según estaba viendo la exposición del trabajo, tuve que confesarles que, con todo mi afecto por el cine de David Fincher, que me gusta mucho, le estaba cogiendo un poquito de manía a David Fincher, porque evidentemente si tienes ese enorme despliegue de dinero y ese despliegue tecnológico, pues no es que no sea meritorio, ¿no? Pero por ejemplo, cuando aplica la tecnología en el Club de la Lucha, sí que está trabajando con el lenguaje, cuando hace por ejemplo el tema de los muebles de IKEA y todo esto, y organiza incluso un chiste visual con eso, etcétera. Ahí, digamos que la tecnología está sirviendo para contar la historia de una manera clara. Pero, por ejemplo, o en Zodiac, cuando utiliza la tecnología para llevarnos a los años 70 con paisajes que ya no existen. Entonces, si quieres, está en los 70 y tal. Pero después, por ejemplo, cuando la utiliza en La habitación del pánico, con esa especie de plano secuencia espectacular imposible que no se puede rodar en la realidad, que acaba con la llave, con la cerradura de la puerta, pues ahí nos estamos sobrando, nos estamos viniendo arriba. Y es más falso que el alma de Judas. Es decir, entonces,
lo que a mí me parece que tiene de superior esta película frente a la de Furia en la carretera es que esta película es una película hecha con métodos más artesanales, totalmente artesanales, diría yo. Los planos del helicóptero, por ejemplo, están rodados con un trucaje muy sencillo, con la sobreposición esta, el plano de arriba, cuando va Mel Gibson tirado y tal, que es un plano muy Vietnam, es un plano muy de película de Vietnam, el plano cuando él va en el helicóptero, sí, cuando recoge el otro y él va colgado y demás. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que después aquí tenemos un conflicto. El conflicto es que en la otra película hay un personaje muy potente, que es el personaje de Imperator Furiosa. Y claro, ante ese personaje, de lo que te dan ganas es de poder trasplantar a Imperator Furiosa aquí. Porque aquí está todo mucho más, digamos, centrado en el personaje de Mad Max. Y no hay un contrapeso. ¿Qué ocurre en la otra? Lo que ocurre en la otra es que Mad Max está, pero está casi de actor invitado, por decirlo así. Porque en la otra, el verdadero y la verdadera protagonista es ella, totalmente. Entonces, lo ideal sería una fusión de las dos películas, pero eso es imposible. Y como hay que elegir, yo elegiría que esta es mejor que la otra, que por cierto, la otra no es un remake declarado, pero sí que está claro que es prácticamente un reboot de esta, más o menos. O sea, es una manera de hacer... Sabes que cuando empezaron a trabajar en la otra, y bueno, cuando se rumoreaba que el personaje de Tom Hardy en realidad era el niño de esta, que había crecido y había ocupado el papel de Max, pero hay una saga de cómics del propio George Miller en la que se explica que es el mismo personaje, que es Max Rokatansky, lo único que ahora es otro actor, igual que ha pasado con 70.000 personajes a lo largo de la historia del cine. O sea que había un parte de, si no un reboot, como dices, una secuela espiritual de aquella con ese principio de, bueno, a lo mejor es que es el niño que nos cuenta la historia, que es el niño, que es lo que creo que a mí me encaja menos, y no tanto por el tema, entiendo lo que dice de los efectos visuales, evidentemente era en otra época, y el propio George Miller ha demostrado que si hubiera tenido los medios para hacerlo, lo hubiera hecho como lo ha hecho ahora. Pero hay personajes como el niño que me cuadran menos, y está Imperator Furiosa. ¿Cuál es el tema de la película, según tú? Lo digo por lo del niño. Esto es un western, sigue siendo un western. No, ese es el género, sí, es un western. Pero ¿cuál sería el tema de la película? Para mí el tema de la película siempre ha sido la supervivencia. No. Pues nada. Me cojo el barco, me voy a mi casa y tal. No, yo tampoco. Vale, tampoco no te quiero excomulgar ni nada. Vamos a tener una opinión distinta. Pero yo creo que todas las películas tienen un tema, y que esta película tiene un tema muy claro. El tema suele salir de la secuencia paradigmática, de la secuencia central, de la secuencia esencial. Y yo creo que aquí la película, el tema no es la supervivencia, el tema es tomar partido por lo que queda de la civilización, o tomar partido por volver al estado salvaje. Entonces, por eso el niño es un personaje muy interesante, porque además el niño si te das cuenta, hay un sistema de asociación entre los personajes de la película. Tenemos el personaje de Mad Max, que está, te lo dicen al principio, es como una cáscara hueca, o sea, no es una cáscara, después de lo de matarle a la familia y demás, es prácticamente un fantasma. En la otra oye voces, en ocasiones oye muertos, como el niño del sexto sentido, pero el resultado de la película es que aquí tenemos un personaje que se supone que es una cáscara vacía y que tiene que hacer un viaje del héroe para reencontrar su humanidad. Y esa humanidad le va a llevar al camino de alguna manera, posicionarse del lado de la civilización. El niño es un personaje central porque el niño es un personaje absolutamente salvaje, que es como el perro, está en paralelo con el perro prácticamente. De hecho, cuando el tipo de helicóptero se le acerca y le dice no toques ahí, le gruñe como le gruñe el perro y demás. El niño es un personaje salvaje, pero es un personaje salvaje metido dentro de la civilización. Y curiosamente es el personaje que hace de puente para que el personaje de Mel Gibson, el personaje de Max, acabe entrando en el juego con la civilización, le hace como de vínculo, de puente con esa civilización. Por eso el niño es fundamental. Y el niño también lo tiene con el personaje de ella, no necesito que me... ¿De quién? ¿De quién? De ella. ¿De qué ella? De ella. El personaje femenino es su vínculo también.
Es el recuerdo de la humanidad que ha ¿Qué perdido. personaje femenino? ¿Hay un personaje femenino aquí? No. O sea, ella sale, tira flechas, no se fía de él, después le dice, ya me fío de ti, siento haberme equivocado, y ya está, no hay rollo, no hay nada, ¿no? Pero El que he tiene dicho un que ella- ligerísimo vínculo es el del helicóptero con la he otra dicho- chica, pero pero ligerísimo. Pero yo he dicho que haya vínculo. He dicho que hay un personaje femenino que es el que... No, le no, hay dice, varios mira, el personajes hecho de que- femeninos. de que ella La le diga... muerta también es un personaje No, femenino. de hecho, de que ella le diga lo de ahora sí confío en ti es... Estás de vuelta al redil de la humanidad. No, mira, si contamos planos, plano por plano, número de planos, el vínculo de él es el niño. Pero que sí, yo no te digo que O no. sea, te digo que... el que le devuelve, en cierto modo, la poca humanidad que le queda es el crío. Pero- y acuérdate del rollito, de la sí, musiquita que y lo de la otro- maquinita. Y cuando el tipo... Espera, cuando... Además, vamos a decir, la secuencia central es la secuencia en la que vemos la orgía que se están montando los colegas de Humungus, ¿vale? Que están crucificando gente, quemando gente, desollando gente y toda esta movida, los de Humungus, y eso te lo pone, después de ponerte esa secuencia, por la noche, con una secuencia que está muy bien tratada, como si fuera una especie de pesadilla, de aquelarre, de cosa casi de reunión de brujas y tal, que es el retorno a lo primitivo. Y después de esa secuencia encontramos cómo los que están dentro del pueblo, por decirlo así, están preparándose para salir, etcétera, etcétera. Y en ese momento llega el tal papagayo con herido y le reprocha que no quiera irse con ellos, que no quiera ayudarles, y es cuando le dice que qué pasa, que se ha perdido a su familia, que si cree ser el único que ha perdido algo, etcétera. Y está la bronca, bien. Cuando el otro le pega el puñetazo, cuando Max le pega el puñetazo, lo siguiente que vemos es el niño que se cuela en el coche y el otro que le dice lárgate, y como el niño se larga, le roba el juguete, se lo tira, el niño se va y le tira la mochila y todo, y le dice pírate de aquí. Y esa es la escena realmente que más emocional de ese fragmento, que es todo el centro de la película, toda la película, todo el contenido está ahí, justo en esa secuencia. En paralelo o siguiendo con esa especie de aquelarre salvaje que monta Humungus y cómo se organizan los otros para huir. Y Max está en el centro y tiene que decidir si se va hacia un lado, como le dice Papagayo, y se convierte en la basura que está afuera, o si se va hacia el otro, es decir, si les ayuda a ellos y se pone del lado de la civilización. Eso es todo, toda la película está ahí, porque el viaje del héroe que hace Max es el viaje de volver a la civilización, porque él ya no está en la civilización. De elegir cómo sobrevivir. ¿Puedo ya? ¿Elegir cómo sobrevivir? Sí, si No. él sobrevivir como unos, como otros o como él solo. Ponerse de un Ningún lado, hombre ponerse de otro. no, o lo que él quiere, que es seguir en su línea y seguir solo, que él quiere seguir siendo una isla, que es algo que recupera también en la 4 con el tema de las visiones y demás, que tienen en parte que ver con estos personajes. Son estos personajes en cierta medida que los ha perdido, para él los ha perdido y tiene esa carga de conciencia y que él prefiere estar solo para no tener más carga de conciencia. No, yo creo que lo que oye es a su familia, no a estos. Hombre, hay gente que aparece en las imaginaciones de Max en Furia en la carretera que no son su familia. No, pero son sombras. Hay señores. Él empieza oyendo a su familia Hay y él, señores que no lo son que de a su él le familia. ata es su familia. Es lo que él quiere, seguir solo, que es lo que quiere en esta también. Que lo que me refiero no es que no esté en eso, te estoy diciendo que es algo que a mí, personalmente... Que él no quiere seguir solo. Ostras, no, que va. No quiere seguir solo. No, lo demuestra tanto en esta como en la otra, como acaba en las dos el personaje. No quiere seguir solo. No quiere seguir solo. No quiere. No. No, está obligado por las circunstancias. Está obligado porque tiene miedo. Tiene miedo a volver a perder gente. En Furia en la carretera decide irse solo y en esta nos hablan de que solo quedan las memorias. O sea, que también se fue. Porque sigue teniendo miedo, porque no ha Pero superado el miedo a quiere perder estar, gente. eso es querer estar solo. Quiere estar solo, no quiere estar acompañado. El motivo por el que sea puede ser el que tú quieras. Él no quiere pero estar sigue solo. queriendo estar solo. Y la decisión que toma es la de estar solo. Está solo por cobardía, pero en realidad no quiere estar Pero solo. como si está solo porque le ha venido a Dios a haberle dicho que tiene que estar solo. Pero sigue queriendo estar solo. No hay más. Es lo que él quiere. Nadie Yo le quiero obliga. una cerveza. Nadie le obliga. Nadie Yo le quiero obliga. una De cerveza. hecho, al final de al final de la película, él decide marcharse. Podía quedarse perfectamente. En la otra. En la otra. Yo estoy hablando de esta. Sí, pero en esta lo que dice el niño es que se marchó. Lo que te cuenta, por lo que te cuenta el niño es que se marchó igualmente. Nadie le obligó a irse, pero él se marchó. Y solo quedan en la memoria de él, ahora que es un anciano que... Bueno, a ver. Eso de que se marchó, si lo ves según las imágenes de la película, los que se marchan son ellos.
Él se queda allí quieto como una estatua. Claro. Luego, él se queda allí quieto y deja que se marchen los otros. Sí, hombre, claro, si puedes cambiarlo, puede dar la No, vuelta. no puedo cambiarlo, es que lo tiene que te dos da... patitas, un pie para adelante, otro para atrás, para seguir detrás de los demás. O sea, que puede irse a seguirles. No se ha quedado, no le ha dado un arrebato. No entiendes la diferencia que hay entre que él se marche como se marcha en furia en la carretera, que es él el que se da media vuelta, en cuanto ella no se da cuenta, se vuelve y él ya se ha pirado. Es él el que se va en furia en la carretera, y aquí ellos son los que se marchan y él se queda. Pero ¿por qué puede irse con ellos? No, pero no puede porque tiene miedo de que si se va con ellos que va a volver a perder gente y le va a volver a doler y por lo tanto sigue mutilado, o sea, él acaba el viaje solo a medias. El motivo me parece perfecto. Lo que estoy diciendo es que igualmente decide quedarse solo, quiere estar solo, decide él por propia voluntad no seguirles y en la otra decide él por propia voluntad pirarse, quiere estar solo, punto. ¿Que el motivo es la cobardía? Evidentemente, claro, no quiere volver a perder gente. Y en la última se ve todavía más reflejado. Tú entiendes que el miedo es un elemento de mutilación del personaje. Pero si... Te estoy preguntando ahora y me estás diciendo que llueve. No, que es que hay una tiempo. No. Mira, verás. Si él tiene miedo, él no elige, él no dice, iros todos al carajo, que no se aguanta ninguno. Pero porque no quiero ni veros. No lo lleves al extremo. Y ahí os pudráis. No, eso es llevarlo al extremo. Él tiene miedo a perderlos. Que sí. Y por eso, y como tiene miedo a perderlos, de hecho, que quiere estar durante solo. toda la película, el problema que tiene el personaje es que no quiere trabar vínculos afectivos con nadie, ni con el niño, ni con nadie. De hecho, es cuando dice, yo estoy aquí por la gasolina, o sea, dejadme en paz, solo quiere eso. Pero, pues ya está, solo quiere estar solo quiere mantenerse sin vínculos afectivos, porque cada vez que traba un vínculo afectivo, es lo que muere. quiere. Por cierto, llevas una camiseta de Daredevil. Es el mismo tema de la tercera temporada de Daredevil. Sí. El mismo. Lo que pasa es que Daredevil, aunque Daredevil elige estar solo. Me ha gustado. Elige estar solo por miedo y por cobardía, pero pues lo elige. Pero lo elige. Pero es una elección suya. Lo ha elegido. Él quiere estar solo. Condicionado por el miedo. Condicionado, evidentemente, todo el mundo está condicionado por algo. Y es uno de los temas más interesantes de la tercera temporada de Daredevil, aunque me gusten más otros. Bueno, sigue. Vamos a dar paso a una pregunta, por favor. Hola. Bueno, no es una pregunta. Yo lo que creo es que la única gente con la que él quiere estar es su familia y su familia está muerta. Entonces, si no puede estar con su familia en civilización, le da igual. Y antes que hacer más vínculos para perder, sí, es miedo y es cobardía, sí, pero ya está, o sea, no sé, hay más que eso en la peli. Sí, pero me parece que ¿qué más hay en la peli? Dime, ¿qué más hay en la peli? Pues, aparte de eso, coches que corren mucho, pues, joder, punkis, muchos punkis. Sí, o sea, gente que abandona la civilización, la brutalidad de eso, y la gente que lucha por sobrevivir y que incluso dudan de su plan. O sea, la peli no es solo un viaje de una persona, aunque sea el protagonista. Yo en este caso sí creo que es el viaje de una persona. Lo otro creo, en esta en concreto, que es lo que no pasa y es por lo que me gusta más. Y sinceramente, por lo que me gusta más, Furia en la carretera, porque esta sí es el viaje de una persona y el resto creo que son complementos que se sitúan para contar el viaje de esta persona, que tiene mucho que ver con el... Bueno, chicos, yo no sé, yo es que creo que la segunda, o sea, Furia en la carretera no es el viaje de varias personas, es el viaje de Imperator Furiosa. También el de él. Lo que pasa es que es tan importante ella como él. No es el de él, es el viaje de Imperator Furiosa y aquí es el viaje de él. Sí, es el de él también, porque es el de él para olvidar esos fantasmas. De hecho, el viaje de estos comienza cuando acaba la película. Sí, claro. El viaje de ellos comienza cuando él se va, porque su viaje continúa por Bueno, veo que no, lo de los vínculos afectivos y tal no os interesa ni os parece de peso, pero un detallito. Fijaos, el vínculo afectivo que traba, que tiene el fulano este zumbao, que es el perro este, con el chaval que lleva al lado, cuando el niño le mete el trancazo con el boomerang y le arranca la cabeza. Hasta ese animal tiene un vínculo afectivo, o sea que todo está relacionado con vínculos afectivos, en mi opinión. Y eso es lo que hace que los personajes sean interesantes, porque si no, esto es una película de los autos locos. Esto es un episodio de los autos locos. Muy a lo bestia. De dibujos animados de los autos. Que por cierto, hicieron un cómic de los autos locos, que era estilo Mad Max. Y casi una película. La carrera de muerte del año 2000.
pero eran más bestias Bueno, todavía. sí. Eran los autos locos. Sí. Eran De los hecho, autos esta locos. cogió muchas cosas Sí. de la carrera de la muerte Sí. del año 2000. Sí, quería haceros una pregunta. Había por ahí pululando por internet otra teoría diciendo que el que hacía de Immortan Joe era el niño de esta. ¿Se podría confirmar ese vínculo o no? No, de hecho, en el cómic todos los vínculos lo desvinculan. De hecho, el niño de esta, al final, lo que te está diciendo es que es su hora de morir. Que él ya. Él cuenta una historia de. Está diciendo, haciendo un dices tú de Millie en su lecho de muerte, para decir, bueno, pues aquí termina mi historia y esto es el recuerdo que yo tengo. Está a punto de hincar el pito. Está haciendo un Titanic, antes de Titanic, pero está haciendo un Titanic. Está contando la historia y solo vive en mi memoria. Es De algo todas que formas, James Cameron. tú observa que todas esas teorías es como de quién es hija la chatarrera de Star Wars. Sí. ¿Me explico? Eso sale por las redes sociales, por internet y porque están las nuevas tecnologías y porque hoy todo el mundo puede dar su propia versión de cómo va a seguir la película o cómo sigue la película o de dónde salen los cuernecitos de Daredevil. Es decir, cualquiera puede opinar cualquier cosa en internet, hacer cualquier tipo de especulación y fíjate la que se traen con los padres de la chatarrera de Star Wars. Pues eso es lo mismo. Es decir, toda aquella historia que salió, ¿cómo le llamaban? La asociación de... Era un rollo Brangelina, el rollete entre el malo de Star Wars, de la nueva, y la chatarrera. Que iban a tener un rollete y todo esto, y se inventaron un rollo Romeo y Julieta, allí se inventaron toda la película completa. Después llegó el cachondo del director, les pinchó el globo, algo que yo le agradezco y le agradeceré Enormemente, siempre, toda mi vida. independientemente de que después se le haya ido mucho la pinza cuando ha contestado a las Sí, ahí es donde se ha pasado de se listo. ha pasado mucho en las respuestas con los aficionados, que al fin y al cabo son los que le dan de comer. Pero más allá de eso, a mí me gusta mucho que pinchara el globo. Y todo esto son teorías de internet, que tal y que cual. Dicho esto, yo creo que ni siquiera, creo que las tres películas poco más tienen en común que el personaje de Mad Max. Querían que hubiera una conexión entre esta y la primera, que era el Humungus. Iba a ser Gus, iba a ser el compañero. Lo de las quemaduras y demás, de hecho queda lo de las quemaduras, lo de los coches de policía, los vehículos policiales, el arma, que es un arma, es de una variación del arma policial de Max, todo eso, pero lo decidió descartar el propio... Además hay un momento en esta película, por lo que hablaba yo antes, yo tengo mi visión de la película, mi versión de la película, del viaje del héroe y demás, en la que, digamos, él se cortan todos los lazos que tiene con el mundo anterior, que es cuando pierde el coche, cuando el coche estalla. Ahí, eso es lo último que le quedaba de ese otro mundo, y ahí es cuando se cierra una especie de puerta. Y a partir de ahí empieza lo que es otra historia, que yo creo que no la resolvieron bien en la tercera película, por varios motivos. Primero porque la tercera película empieza ya a perder frescura, a perder originalidad. Esta era más fresca que la primera, lo has dicho tú. La primera tenía un La problema de realmente ritmo fresca, enorme. la original es esta. Es esta. De hecho, esta es la que más imitada es. Está aquella gamberrada brutal de Winwood, Sí. ella de la sangre y tal, Sí. que es... La portada es un clon de Humungus. Y básicamente es Mad Max, Guerrero de la Carretera, pero con zombies. No tiene más. Y juega con eso, o sea, es la más... Es la que realmente ha impactado en la cultura popular y al fin, eso se acaba notando. No es que eso la haga mejor o peor, pero sí se nota cierto calado de la película con la propia iconografía del personaje. El Max que nosotros recordamos normalmente no es el de la 1, que era con la chupa de cuero y tal, pero no. Ese tono de guerrero es el de las piezas metálicas y tal, ese es el que De recordamos. hecho, si te das cuenta, el prólogo que hacen aquí, porque hay que reconocer otra cosa, que habrá gente que haya visto esta película habiendo visto la primera, por supuesto. Pero lo normal es que cuando se estrenó esta, mucha gente no había visto la primera en España. No, de hecho, y en Estados porque Unidos. había estado, también aquí pasó. incluso la primera se estrenó clasificada S. Con lo cual, esta tenía una clasificación de película para adultos, pero no S. Pero la primera se estrenó como clasificada S por la violencia y no sé qué más. Así que muchos chavales que vimos esta no habíamos podido ver la otra hasta más adelante, o sea, no pudimos ver la otra hasta más adelante. Y la mayoría de la gente descubrió la saga de Mad Max con esta película, no con la primera. Y el prólogo que hacen para arrancar la película
ya vale por toda la primera película, no hace falta más. No, o sea, nada. está Pero todo te lo lo que cuenta. te hace falta de verla de la primera, está aquí. Es que la primera película tenía algo que a ti te gusta mucho, que tenía muchos momentos de Rick se va a plantar guisantes. Ah, bueno, o tomates. O tomates, Depende de la sí. temporada que veas, puede estar plantando guisantes o comiendo Iba tomates. mucho detrás del plantamiento de Sí. guisantes y se tira gran parte de la película en la historia de amor de ellos dos, Sí. que nos queremos mucho, el mundo se está yendo al garete, pero como nos queremos, aquí en nuestra casita y es... Hay otra pregunta por ahí, creo. No, sí, justo iba a comentar lo que tú has dicho de las clasificaciones. Porque yo recuerdo haber ido y no me dejaron pasar. Me Claro. dieron el DNI y me echaron para atrás. Y luego Sí. en la película y digo, a esa vez, no, me explicará ese, vamos. Es que también te digo que creo que hubo truco en las clasificaciones, sí. Me da la impresión de que había películas en aquella época que buscaban la clasificación ese ansiosamente. Porque eso les daba un puntito de morbo. Estaba denunciada como ese por violencia, porque Sí. estaba en la época de Manuel, y Sí. estaba ese por erotismo y tal y cual. Y esta era, lo recalcaban, recuerdo que lo recalcaban de ese de por violencia extrema, tal. Sí. por- Que además era completamente absurdo, porque si te acuerdas, la que ha citado antes mi colega, la de aquella que de Roger Corman, que produjo Sí, sí. Roger Corman, la de La carrera de la muerte del la año carrera de la 2000, muerte del mucho año más bestia. 2000, era bestia, bastante bestia. Lo que pasa es que como estaba en plan gamberro, en plan cachondeo, pues como que no pasaba nada. Pero realmente la primera película tampoco tiene cosas mucho más violentas que... Es cierto que la violencia, tiene mucha violencia que se desarrolla muy rápido y tampoco hay... Sobre demasiado todo imagino tiempo. que tendría que ver con el tema de la mujer y Sí. de la familia. Sí, Pero eso se ve aquí. Se ve aquí. Y Claro. por encima y... Ya. Se ve en blanco y negro, en pantalla La chiquitilla. primera es la escena final, el famoso te dejo el serrucho y... Sí. Sí, lo que tú cortes es así. Sí, 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 sí. Lo O sea que- No parece que la de Full Road es una precuela a esta, porque... No, a mí de hecho me parecía... Sale el V8 al principio. Ya, pero es que como se fuman las... Es George Miller, se coge las cosas y hace lo que le da la gana. Claro, a mí Full Road es como una historia, una aventura independiente de Max. No, porque si te das cuenta, algunos de los personajes que aparecen en las pesadillas, lo que ve Max son gente que podría ser perfectamente la gente de aquí. Yo sostengo la teoría de que es su familia, pero si él dice eso, Es que hay gente que no es, o sea, hay una niña allí mayor, hay una mujer negra, hay un señor de 50 años, Que tiene, que yo creo que son los de esta película. bueno, a mí es que como tiene poco, encima tiene, como dices tú antes, poco protagonismo en la 4 y empieza con el V8, digo, pues esto tendría que ser o sea, un spin-off, una precuela de esta incluso. O lo mismo le robó un V8 a otro. Aparte que el proyecto de la siguiente estaba mismo parado. Sí, pero es por tema de trabajo, porque hacerla la van a hacer y porque George Miller después de la 4 salió diciendo que estaba loco y que no quería estar más loco. No, la verdad que si se tarda tantos años para hacer otra obra maestra como esa, a mí me parece lo que Sí, no, yo no tengo ningún problema. Si darse prisa me va a dar una película como la 3, es que la 3 no iba a ser una película. bueno, pero que no le pase lo que a James Cameron con Avatar tampoco. No, bueno, pero que James Cameron con Avatar tampoco. Porque ahora lo último que he leído es que hay una especie de explicación esotérica, semisecreta de lo que significan los títulos de Avatar. Creo que estamos llegando a un punto de locura notable. Es decir, estrena alguna película ya. A mí que me importa lo que significa el título, tío. Estréname ya que ha algo. sido- ahora vamos a meternos del guión 2, 3, 4 y 5. No, estaba ya rodando la 4 y la 5, pero lleva como 10 años para hacer Sí. las secuelas. Creo que a la gente... Avatar es una de esas películas que con el paso del tiempo la gente está más desencantada con ella. Más me da igual. Fue un fenómeno brutal en la película más taquillera de la historia de la humanidad en todo el mundo. Pero va a ser un fenómeno la siguiente por Eso es lo morbo que de a ver creo. qué han hecho. Sí, O sea, pero, eso seguro. pero nada más. Pero es que a partir de ahí, las otras 3 películas puede ser muy bonito ver la caída. De todas formas, es lo que dices tú. En Furia en la carretera, lo del V8 es un buen apunte. Es decir, claro, eso la saca completamente de la saga. O sea, de la corriente temporal de la saga. La aparta completamente de la corriente temporal de la ¿Era que el saga. coche no creo yo que hayan ido con una grúa de llevar Claro. No, pero puede ser, pero el coche tenía mucho del tema de policial y demás, que puede haber conseguido otro. A ver, yo os recomiendo que le echéis un ojo al cómic porque explica varias cosas de esas. No todo, pero sí explica varias cosas de esas sobre todo lo que quería Miller con el cómic, era dejar claro que este es el Max de Mel Gibson. ¿Ese es un cómic reciente? Es de 2015, si no Sí. recuerdo mal, del mismo año de la película. Son 4 tomos, creo Y que era cuentan era incluso de la J. historia Fox. del chaval este que se inmola. sí.
el que hace de la bestia en el que hace X-Men. Nicholas Hoult. Cuentan toda la Que historia de ese a mí me personaje. parece uno de los momentos más épicos de la saga, el set testigos. Me parece que queda chulo, aunque tenga mucho efecto digital, pero queda muy chulo. Sí, no, sí. A ver, que a mí la segunda película de la saga que más me gusta es evidentemente Furia en la carretera. Pero me pasa igual con Star Wars. Me cuesta mucho sacar de la ecuación el Imperio contraataca para meter otra película. Porque hay una clave artesanal en el cine que se hacía antes del estallido de los efectos visuales por ordenador, que yo creo que nuestro ojo la toca. Y de hecho cuando han vuelto a retomar, cuando han empezado a hacer las películas del episodio 7, 8, y una de las cosas que han querido hacer es recuperar. Cuando prepararon, cuando el director de Villeneuve, el director de Blade Runner 2049, también exigió que se construyeran elementos reales y tiene gráficos por ordenador. Claro, es que actualmente cualquier película que aborde estos temas no va a ser tan tonto el director de decir, no, yo no quiero ningún gráfico por... No, pero sí que es cierto que la idea es potenciar otra vez que haya realmente objetos reales en los planos. Es una moda que también se apropió de el propio Nolan con la trilogía del Caballero Oscuro, en la que utiliza lo justo y lo necesario de efectos digitales. En su cine no le gusta. De hecho, coño, en Dunkerque, el crear los aviones y construirlos y buscar los últimos Spitfire que funcionasen para poder rodar con la cámara en el ala de un avión, pues le dijeron, estás un poco loco, pero... Es como se utiliza, ¿no? Por decirlo así. Pero a mí lo que me llama la atención de esta es una película de montaje. Esta película está resuelta toda con montaje. Todo es montaje. Y a mí me parece que como película de montaje, además cuando se estrenó, había mucho crítico que la echaba a un lado, diciendo pues que era una película de entretenimiento, basurilla y tal y cual, ¿no? Siempre se identifica un poco el entretenimiento con cosas sin calidad, y es mentira, es falso. Esta película es un esfuerzo brutal desde el punto de vista de montaje. Naturalmente Fury Road también lo es, incluso puede que más compleja por toda la carga tecnológica que tiene, pero es que la resolución que hay aquí son efectos hechos con más artesanía e imaginación que con diseñar, digamos, por el ordenador y demás, este tipo de cosas, ¿no? Sí, eso es... Y llega un momento en que se hace abrumador el tema de los... Por ejemplo, a mí la tormenta de Mad Max como elemento me gustó, me entretuvo, lo disfruté, pero como que me sacó de la película en ese sentido, porque pues, era un juego como de demasiado... Te parecía que no pertenecía a Mad Max, que era algo que no pues era propio de la saga. Sí. Pero Hay claro, otra pregunta por ahí, creo. Sí, yo quería retomar el tema de los vínculos y es cierto que... No sé yo, que la última vez se nos han ido 4 a hablar de los vínculos. Igual, esto va a ser como lo de el jueguecito que había de matar marcianos. A ver si ahora vamos a hablar de los vínculos y se van otros 6 o 7. Bueno, y es cierto que se le da mucha importancia a los vínculos en la película, pero os quería preguntar, porque parece que se le da como demasiada poca importancia a las muertes de personajes importantes en la película. Por ejemplo, el perro es uno de los vínculos más importantes de la película, yo creo, y muere sin más, de hecho no aparece ni en escena. De hecho está fuera de campo. Porque por eso lo recuperaron los del videojuego, para que no nos olvidásemos del perro. Claro, yo quería preguntaros qué pensáis sobre eso. Pues mira, yo creo que ahí está esa secuencia que he dicho antes del gruñido del niño. El niño es como una especie de perro sustituto al principio. Es decir, fíjate que cuando pierde el perro, cuando matan al perro, es como si el niño entrara a sustituir al perro. La fidelidad que tiene el perro. Fíjate todos los planos que hay al principio con él, con el perro. Hay un plano muy bueno que además ese animal es una estrella. Cuando está él comiendo la lata y de repente el perro se despierta, se da la vuelta y se queda así mirando. Es decir, todo ese juego que tiene con el perro es muy humano y el niño es muy perro. Entonces creo que hay una especie de generación de relevo, ¿no? Es decir, cuando desaparece el perro, el niño se convierte un poco, no en una mascota, pero sí en su compañero, porque para él el perro, de hecho, fíjate que él le tira la lata al perro, no le deja comer al otro, es decir, para él, su compañía, lo que le queda es el perro. Creo que el perro, por eso que dices tú de los vínculos,
es lo poco que le queda de su humanidad lo ha volcado en un perro, lo cual es bastante patético para el personaje. Y cuando desaparece el perro, digamos que esa otra cosa que le queda de la humanidad la recoge el crío. Porque fíjate que también es llamativo que él proyecte esa humanidad hacia afuera, no hacia adentro. O sea, él la hace rebotar en otro personaje. Creo que también puede tener que ver con el hecho de que ya ha llegado un momento en el que ya lo ha perdido tanto que ya no le importa. O sea, no es que no le importe, sino que está vacío. Que pierde el perro y es como si pierde la rueda del coche. Que ya está vacío, que ya no tiene ese vínculo con nada, lo recupera con el niño y con esta gente, pero no lo recupera de forma completa, porque a mí el hecho de que él se quede solo al final, me parece la decisión de que él es incapaz de vivir con gente, porque es incapaz de sentirse humano. Yo es que creo que tienes tú más afecto por la gente que el personaje de Mel Gibson, macho. No, él no tiene ningún afecto. Yo creo que él... Por eso no le afectan las muertes. No, realmente no hay planos en la película que hagan que a ti te afecten las muertes. Pero porque creo que a él no le Te afecta. afecta la muerte del perro. O sea, tú lo que te duele es la muerte del perro. Porque al perro sí le tienes afecto. Porque creo que a él no le afecta. Porque creo que eso es el motivo por el que se queda. Porque él decide. Por eso cuando has dicho tú, ella, la chica... No, pero es que no es que tengo no te estoy diciendo que tengo un... Pero es que la chica casi no aparece, ¿no? No tiene ninguna secuencia... La recuperación de la confianza. No tiene ninguna secuencia de peso la chica. Pero es que yo no he dicho que no tenga ninguna secuencia de peso, ni que la tenga. Yo lo que he dicho es que me hubiera gustado... que no la tiene. Que sí. Y yo lo que he dicho, si hubieras escuchado en el momento cuando lo he dicho, lo que he dicho es que la trama que tiene con el niño la podía haber desarrollado con el personaje femenino y me hubiera interesado a lo mejor más que con el niño. No me interesa. No, es menos interesante. No, me quiere comentar algo. No, nada, sí que también hablo, por ejemplo, de la muerte del papagayo, por ejemplo, que también es como sin más. Sí, las muertes al final yo creo que es porque es que le importa un pimiento ya, todo. Es que yo creo que el personaje está vacío y que... Bueno, hay un detalle, eso que dice lleva razón por un motivo, porque si os dais cuenta, más que la muerte del papagayo, la muerte del antagonista. La muerte de los antagonistas, y sobre todo de Homungus, es una muerte bastante tonta, porque de repente se estrellan ahí, y ahí sí que me falta a mí una secuencia. Me sobra la historia de amor esa que te has inventado. Joder, qué manía con la historia de amor. En algún momento he dicho yo historia de amor, pregunto, aquí al público, en algún momento he dicho yo historia de amor, romance, romanticismo, he dicho relación, las relaciones pueden ser de amistad o de humanidad simplemente. ¿Sí o no? Sí, de amistad todas. Vale, pues nada. Te digo yo, que el tema está en que la muerte a mí me falta ese plano, ese algo, que pase algo con Homungus, porque es un personaje que está muy crecido y me recuerda el efecto Bane en Bane, La leyenda renace. En Caballero Oscuro la leyenda renace. Un personaje que es muy Homungus, por otra parte, sí, y que está muy crecido, muy apoyado, muy edificado durante toda la película, y después ya sabemos lo que pasa. No quiero decirlo por si alguien no lo ha visto, pero ya sabemos cómo sale ese personaje de la acción, de una manera bastante estúpida. Creo que en parte tiene que ver con el hecho de lo que decía de que en principio querían que fuese Jingus, el personaje de la 1. Creo que tiene que ver con eso, con el hecho de cuando decidieron, es una figura, ni siquiera es un ser humano, es un monstruo, entre comillas, y no supone nada para más. Un obstáculo, ni siquiera para él es un obstáculo para su objetivo. A ver, yo sostengo una teoría, ¿vale? Y es que lo que no está en la película no existe. O sea, lo que yo no haya visto en la película no existe. Existe lo que dice él. Matan al perro y no vemos cómo lo matan, y no vemos un plano de él cogiendo al perro, o lo que estaríamos acostumbrados. Que por un lado sí que lo agradezco para que no caigan en el tópico. Pero, por ejemplo, hay un plano cuando el otro coge al sicario que lo ahoga para que se quede tranquilo y lo duerme allí, cogiéndole por... El tema de las venas de Homungus, cómo laten las venas en la cabeza, y se ven esas venas y tal, y el tío como que se ahoga cuando está allí controlando al otro. Eso es un poco como eso que dices tú de la humanidad. Es decir, eso manifiesta esa humanidad que se va perdiendo ya en ese personaje. Entonces el personaje cada vez es menos humano, porque está convertido en un animal ya prácticamente. Es el monstruo. Y entonces por eso decía yo que hay como un contrapeso, ¿no? Es decir, entre los animales, el hombre retornando a la cueva, retornando al animal, a la bestia,
y el ser humano que intenta mantenerse como puede dentro de unos cauces de cooperación, que es lo que crea la civilización. Además, del hecho de la ausencia y del tirar a la barbarie y demás, es algo que hemos comentado más de una ocasión, que creo que lo dice el gran Teli Chavalas, nuestro amigo, que dice lo de el día que no se puede llamar, el día que se llama el 112 y nadie eso lo decía en la niebla, ¿no? Claro, cuando llamas a los bomberos y nadie viene. Cuando nadie viene, se acaba. Pero en la niebla, bueno, ya dejó. Pero creo que Teli dice lo de. Es cuando empezamos a matarnos directamente. Y en esta película es eso. En el momento en el que. Y Max era policía. En el momento en el que llamar a la policía no sirve de nada. En el momento en el que llamar a los bomberos no sirve de nada. En el momento en el que no hay nadie al otro lado, la barbarie está a la vuelta de la esquina. No tiene tanto. Con lo de la llamarada solar, no tiene tanto que ver con que se nos rompa el móvil o que nos quedemos sin luz. Tiene que ver con que llames para ayudar y el que tiene que venir a ayudarte no aparezca. En ese momento tu vecino ya es... Salvo que tengas una conexión muy fuerte con tu vecino, que vayáis a jugar al fútbol juntos o algo de eso, tu vecino es el enemigo, que puede intentar en cualquier momento entrar a robarte la poca comida que te quede y demás. Es el camino a la barbarie. Y la película es cuando ya ha pasado totalmente ese filtro. Y son dos maneras, sí, pero hay un camino del medio, que es el que toma Max. Y lo toma siempre, que es el de yo solo. No quiero volver a entrar en la soledad de Max porque entonces se vacía la sala. Pero vamos, a mí me parece que pesa más que la supervivencia es el tema del miedo, el miedo a socializar. Porque además me parece un tema muy moderno. Fijaos el mundo en que vivimos. O sea, vamos a un camino en el cual la gente tiene 5.000 amigos en las redes sociales y sin embargo cada vez interactuamos menos en la vida real. Es decir, ahí se está generando un proceso paulatino de alejamiento del contacto real, del encuentro real con la gente. Y hay una especie de ceremonia de sustitución de eso, que son todas las conversaciones por internet, los mensajes de texto y todo esto. La importancia que le damos a nuestra otra vida. Porque nos parece más seguro, menos complicado, más saludable. Y cada vez lo es menos. He dicho nos parece, no que lo sea. Cada vez lo es menos, además. Y cada vez lo demuestran más. Hasta el propio cine y la televisión nos ha demostrado que las redes sociales a lo mejor no son tan seguras. Y la propia experiencia, sobre que leer las noticias. Que a lo mejor estamos dando demasiado en nuestra vida social de redes sociales y demás, y demasiado poco en la vida real, y que lo que estamos dando es información para que todo el mundo la pueda ver y que al final... Hombre, los trolls son humungus. O sea, los trolls que trolls circulan por ahí son humungus. Los trolls o los haters. Yo es que creo que los trolls son los otros dos, y los haters son humungus. ¿Tú quién crees que son los trolls? El del boomerang, de los deditos y demás. Esta gente que son más saltimbanqui, más coloridos. Que dan más juego, ¿no? Más juego, sí. Y Humungus es el hater serio que va a acabar contigo. Porque te tiene... Hay a tu lado el rock and roll, ¿no? Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. ¿Cuál fue el elemento que falló en la tercera? Yo es que creo... Estaba leyendo para y he descubierto una cosa que no sabía, que es que no era una película de Mad Max en principio. Que es que George Miller tenía una George Miller, la historia de Mad Max acaba aquí, pero tenía una historia de en plan niños perdidos en la costa de los mosquitos con mundo post-apocalíptico, y le dijeron, ¿por qué no metes a Mad Max ahí? Y dijo, bueno, vamos a probar. Y creo que hay dos películas dentro de Más allá de la cúpula del trueno, que son, por un lado, La cúpula del trueno, que mola y me interesa, y por otro lado, Max con los niños, que me interesa menos, bastante menos. Y creo que es esa disociación de que en realidad hay dos películas y no se decide a contar ninguna de las dos a fondo. Ese es el mayor problema para mí en esa película. Hombre, lo que pasa es que si te das cuenta, el personaje del antagonista en la tercera película hubiera funcionado muy bien si hubiera estado ella sola. O sea, si ella hubiera sido la protagonista, por decirlo así. Igual que eso me recuerda, por ejemplo, la clave del Batman de Tim Burton. Hubiera estado muy bien que hubiera sido una película de Joker. Sí, hubiera sido más lo que quería Lo hacer. que chafaba un poco la cosa era que tú habías ido a ver Batman y de repente te dabas cuenta que era una película de Joker. Y pasaba un poco con Mad Max 3. Te habías ido a ver Mad Max 3 y te encontrabas con el personaje
No recuerdo el nombre del personaje, pero era curioso. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. De la 3 no me acuerdo, vamos. Mejor el nombre de Max porque salen otras 4 películas. Tía Ama. Es que claro, con ese nombre tampoco no es Imperator Furiosa, es decir, no se te queda. Pero vamos, sí, el personaje de Tía Ama, por ejemplo, era bastante potente, estaba muy bien y todo el trabajo de interpretación estaba muy bien en ese personaje, todo el mundo que la rodea y tal. Lo que ocurre es que lo que había ahí era un cortometraje de Mad Max, o sea, trocitos y poco más. Y no funcionaba con los niños, no funcionaba nada. Y los niños eran muy pesados todos. No había niños simpáticos como este, no, eran muy pesados todos. No gruñían ni mordían. No. Bueno, estaba el niño que iba con el que hace, que es el mismo actor, con el papel que hace el del autogiro este, que eran padre e hijo ahí, y a ese niño, por ejemplo, no le daban cancha tampoco, o sea, estaba limitado, era un poco el heredero del niño del Boomerang aquí. No, a ver, yo creo que ese tiene más de constructo de Frankenstein, de monstruo de Frankenstein, que de película, la tercera parte. Y no, yo no lo sabía, pero siempre viéndola, es de esas que dices, joder, te da la sensación de decir, aquí hay 2 pelis. Una que parece que interesa, y me interesa a mí, y que parece que le interesa al director, que era la del tema de la cúpula del trueno y tal, pero no le da cancha, y otra que es la de los niños, que le da mucha más cancha y que no es... Y después había una... Ni la película quiero ver, ni pega Mad Max ahí, ni... Y había un agotamiento al final, porque si os dais cuenta, el final de la tercera es el final de esta. Entonces es como si estuvieran cansados, agotados. Y dijeran, bueno, vamos a salir de esto como podamos, vamos a replicar lo de la primera que funcionó, y ya está. Y vamos a ser sinceros, es que aparecía Mel Gibson con su carro y tal, con esas melenas raras que le pusieron, y tú decías, si es que para eso ya está Tina Turner, ¿no? Sí. O sea, era una melena muy Nicolas Cage, una cosa muy rara, que chocaba de repente. Muy pegada con Superglue. Sí. Sí. Una cosa de estas, de habértela comprado en una casa de disfraces. Sí, pero en una casa de disfraces muy mala. Sí, de la de todo a €1 y esta. Sí, algo de ese estilo. Entonces no era una película, y de hecho hubo muchos intentos de volver a hacer, incluso muchos con el propio Mel Gibson, de hacer la cuarta, pero no salían porque el boquete que dejó la tercera fue curioso. Y de hecho, antes del remake se comentó y se dijo que estaban preparando una cuarta entrega, que se había reunido Mel Gibson con George Miller, que quería enseñar el ocaso del personaje, pero se metió Mel Gibson en varios jardines y casi se carga su propia carrera, y entonces el proyecto desapareció del mapa, pero ya por 2008, 2007-2008 el proyecto estaba en marcha con George Miller y tal, y al final pasó como con la Liga de la Justicia de George Miller. Se fue todo al garete, desapareció, y casi 10 años después dijeron, venga, para adelante con Tom Hardy. Yo creo que hay una... A ver, aquí me puedes matar y lo que quieras. Yo creo que hay una ventaja en la... Tom Hardy para mí es mejor actor que Mel Gibson en las dos épocas. O sea, quiero decir, el Tom Hardy con 30 y pico años es mejor actor que el Mel Gibson con 30 y pico años. Creo que no es... No, eso no es discutible. Que eso no es discutible, ¿no? Creo y eso creo que le hizo un gran favor a Furia en la carretera. Sin quitar que tampoco el papel sea como para que le vayan a dar un Oscar ni nada por el estilo, pero... Es que una de las cosas que me pasa a mí con Furia en la carretera, que lo hemos hablado antes, es que aparece muy poco el personaje de Max. No, aparece muchísimo, de verdad. La he estado viendo hace nada con la Black and Chrome Edition. Aparte, lo que pasa es que no tiene... Ya, pero mira, verás. Es que por eso decían que podía ser el niño de esta, porque si os dais cuenta, el Max de Furia en la carretera se comunica por gruñidos. O sea, habla todavía menos que en esta creo que tiene 15 líneas de guión o algo así. En la otra habla todavía menos, y lo poco que dice por gruñidos o por gestos. Y por eso decían que podía ser el Feral Boy, el niño salvaje. Y creo que es porque todavía ha dado un viaje más adelante, por eso creo que es una Fíjate que más adelante en la soledad y en el perder la humanidad. La otra película es más larga que esta, y yo creo que la contribución, cuando digo que aparece poco, me refiero a que no hay vamos a ver, cuando hablamos de aparece, tiene que tener, no hace falta que tenga líneas de diálogo, pero tiene que tener secuencias potentes. Y es que a mí me parece que todas las potentes, todas las fuertes, las tiene el personaje de Charlize Theron. Todas. No, porque es el viaje del personaje. Es ella la que se encuentra con su tribu, por decirlo así. Cuando van a buscar y se encuentran con estas mujeres y tal. Sí, pero es ella la que hace el viaje. Todo el viaje es de ella. Y él es como un invitado en ese viaje, y me da la impresión de que sale incluso menos tiempo que aquí, aparece menos tiempo que aquí.
El personaje. El personaje de No, Tom aparece, Hardy. de verdad que aparece mucho más. Lo que pasa es que no tiene. Lo Pero que pasa ¿cómo es que- aparece? Es decir, Claro, tú te acuerdas de esas escenas de ella y de. no, es que puede estar en el plano, pero es que en muchos planos que está, la que se lleva la tostada de esa secuencia, Pero esa secuencia está montada para ella, no para él. Pero también hay que Y él está allí como detrás, como de secundario. Y la relación entre ellos dos es cojonuda y no es romántica. Que es a lo que me refería yo con la de esta película. No hay romance, hay una relación de respeto entre guerreros. Que me mola mucho, en la 4. Y qué que te diga, tampoco elijo que me gusta más la 4, me parece mejor la 4. Me parece mejor por el personaje, una de las claves es el personaje de Imperator Furiosa. Otra que no hay niños. Que a mí los niños me suelen molestar en las pelis. Entre la 3 encima con un grupo entero, pues imagínate. Y eso no le quita ni una pizca que esta sea un peliculón como la Copa de un Pino. Pero esto no es un niño, ¿eh? Sí, que es un niño. Es una cosa rara. Sí, sí, pero sí es No un es, niño. no es el tipo de niño, no es el niño al que nos estamos No, refiriendo. no es los niños moñones de la 3, evidentemente. Por eso se aguanta mucho más. Pero sigue siendo un ¿Te tío. acuerdas de aquel que iba con los ojos pintados como un panda? Sí, Que ese tenía una colleja, el chaval. Una colleja bien Una tal. colleja Pero fíjate importante. que lo de los ojos pintados de panda es un poquito Imperator Furiosa luego. Que también se pinta los ojos. Sí, bueno, La pero, banda negra pero esa. no es lo mismo, tío. No, no es la lo mismo, mujer claro, por ahí. claro que no es lo El mismo. niño tenía una colleja. Una muy gorda. colleja para el del derecho y otra del revés. Y ya Ah. lo sabemos. Tiene un del viaje de ida y el de vuelta. Por eso digo, ese tipo de niño es el niño. Sí, pero el que hay aquí no. Es Pero un- sigue siendo un niño. Quiero decir que es algo que a mí no me. Bueno, yo ha habido veces que he tenido dudas, porque es un niño muy raro. O sea, tiene una cara muy, muy de adulto para la edad que se supone que tiene el criejo. Pero creo que eso es un acierto. Creo que eso pega Sí, sí, con es el positivo. mundo en el que hasta un niño parece un anciano. Mm. Y toda la película va en eso. Luego ya él mismo te dice que ya ahora es anciano y ya sabe hablar y todo. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿No? ¿No queréis? Ah, Arriba del todo. que no sea sobre vínculos, por favor. Sí. No vamos a cavar más la fosa. Yo quería comentar básicamente que, buenas noches primero, que no voy a hablar de la relación entre los personajes, pero sí de la construcción de los mismos, y que en cambio me parece uno de los grandes fuertes de esta película, y también me parece uno de los peores, de las peores condenas que tiene, porque se centra demasiado, obviamente, de la construcción del personaje de Gibson, de incluso de Papagayo, de Humungus, de incluso del secuaz de la Cresta Roja, pero en cambio se centra tanto en esos personajes que hace que otros que puedan parecer interesantes, como el personaje femenino o incluso el hombre del helicóptero, pierdan gracia y pierdan fuerza cuando podrían interesar mucho más y podrían contribuir mucho más en diálogo, la propia reflexión que tiene el personaje en el Gibson sobre su condición, sobre me quedo, no me quedo, debo superar el miedo, no. Entonces creo que una de esas sus grandes condenas es la construcción del personaje y por ende los puntos fuertes. Y otra, si soy el único que ve una analogía con la historia de Troya. No solo hablo de la película, sino del clásico. Es decir, ese hombre de cresta roja que tiene un efebo, y yo ahí veo una relación de Aquiles con su... Es curioso. De Aquiles con su... ¿cómo se llama? Era su novio, que era su efebo. Y como casi también se hace una analogía con el Imperio Contraataca, que pensamos que el malo malísimo va a ser el de la cresta roja, como Darth Vader, y en cambio el Imperio Contraataca vemos que se rinde y se arrodilla ante el emperador, que sería la analogía de un mungus aquí. Solo quería saber si soy el único que ve eso. Eso está. Lo de Troya es interesante. Esa analogía con Troya es interesante porque es cierto que estaría ahí. Lo que no te compro tanto es lo del desarrollo de personajes. Porque fíjate que yo creo que si hubieran intentado desarrollar más esos personajes, hubieran necesitado darles planos, secuencias, subtramas. Y una de las cosas buenas que tiene esta película es algo que no tenía la primera. La primera quería ser otra cosa más de lo que debía ser. O sea, quería ir más allá, quería ponerse intensa, dramática y tal. Y esta, una cosa buena que tiene, que yo creo que lo comparte, por ejemplo, con 1997, Rescate en Nueva York, es que no pretende ser lo que no es. Conoce sus limitaciones, como lo conocía, por ejemplo, los Warriors, los Amos de la Noche,
sabía perfectamente Walter Hill lo que quería hacer ahí. Son películas que antes existían y ahora no. Por ejemplo, no existe el tipo de película bien hecha, pero que es conocedora y de hecho nace como proyecto de sus limitaciones. Golpe en la pequeña China, por ejemplo. No, las películas de John Carpenter, estas de entretenimiento, que no pretenden ser lo que no son. A mí lo que me gusta de estas es que es sincera en el sentido de decir, mira, esto es prácticamente un cómic de 1 hora y un poco más, pero a mí, por ejemplo, a ti te ha recordado Troya. Yo cuando vi esta película, después vi la de me van a matar algunos, pero me da igual. Vi el Conan de Arnold Schwarzenegger y yo siempre decía, creo que hay más del espíritu de Conan en el personaje de Mel Gibson, en Mad Max, del espíritu de Conan de las novelas y sobre todo los cómics Marvel, en la etapa Buscema, incluso Barry Smith, hay más de cómo es Conan, lo que dice Conan de la civilización, que siempre va huyendo de la civilización. Él llega a los pueblos, se pega una borrachera, se dedica a fornicar y en cuanto puede se pira porque es un mercenario y demás. Este es un mercenario también, ¿no? Y había algo, este personaje hay una película que se titula Nueva York, año 2012, una película con Jules Briner, que es de donde sale el personaje de Mad Max, porque hay una figura, un plano de Jules Briner sin camiseta. El hombre era muy amigo de quitarse la camiseta, como Charlton Heston, le gustaba mucho quitarse las camisetas, vaya usted a saber por qué, y está subido encima de una especie de pilote o de barril o no sé qué, con un cuchillo y, digamos, mostrándose como mercenario para el que lo quiera contratar. Y hay mucho de Nueva York año 2012 en esta película. Mucho. Y yo creo que esa otra película también era así, no pretendía. Sin embargo, las películas de los 70 de ciencia ficción, Nueva York año 2012, las que hacía Charlton Heston, la versión de Charlton Heston del último hombre vivo, al final se pone intensa y parece que quiere transmitir un mensaje, igual que pasa con Soylent Green, cuando el destino nos alcance. De repente quieren, y estas no quieren transmitir ningún mensaje, tienen un tema, para mí es el tema de decántate hacia la civilización, hacia el salvajismo, pero no se pone muy pesado con eso tampoco. Es decir, sabe cómo colocarte ahí esa situación y no intenta ponerse intensa intelectualmente hablando al final. Creo que conoce sus limitaciones. Si hubieran desarrollado esos personajes, que de hecho es lo que hacen en Furia en la carretera, sí que está desarrollado más el protagonismo coral. No sé qué pensarás tú, ya lo has dicho antes que sí, pero sí, ¿tú crees que habrían desarrollado bien personajes? Lo que dice el de Troya, yo es que siempre he visto en esta película, también llamarme loco, he visto Yojimbo. También. Vamos, y más que Yojimbo es por un puñado de dólares. Sí. Es Clint Eastwood, llega al pueblo y él va con una intención, quiero mi gasolina, quiero la gasolina, es lo único que me interesa. El otro iba buscando dinero y hay dos, la gente buena y humilde y amable del pueblo y los bandidos, los forajidos. Por eso decía lo del western, es Yojimbo. Y además que es que todo el traslado de la historia es exactamente el mismo, incluso el final. Es el camino de en medio. Sí, ya está hecho, pero yo me voy. Yo sigo mi camino en soledad. Y el desarrollo de personajes, yo es que creo que es justo eso, es que no necesita. Porque hay un tipo de cine, Neil Marshall lo ha intentado en los últimos años, hasta que ha tenido que refugiarse en televisión, pero lo intentó con aquella de los hombres lobo y los soldados, sí. Lo intentó con ese remake encubierto que hizo en 1997, pero con Ronald Mitra, que no se me ocurre mayor acierto. Que además tenía su momentito Mad Max también. Sí, claro, tenía la persecución de coches al final, que era muy Mad Max, pero no se me ocurre mejor sustituto para Snake Plissken que Ronald Mitra. O sea, puede ser de las 10 mejores ideas de la historia del cine en general. O sea, maravilloso. Y no le ha salido. Parece ser que también el público no tiene interés por esas historias. Por ejemplo, en esa línea de lo que hablábamos, yo espero que el próximo Hellboy de Neil Marshall sea este tipo de película. Es decir, sé lo que soy, entreteneros con lo que soy, bien hecha, digna, coherente, aunque tenga todas las películas en sus cosas que no acaban de convencernos, ¿no? Pero que sea sólida. El problema es que el cine que tenemos hoy en día de este tipo de entretenimiento no es sólido. El problema es que Megalodón no es sólido. El problema es que te vas a ver películas de este tipo que dices, quiero pasar un rato entretenido y tal, y no encuentras la solidez que tenía un western de Sergio Leone. Yo igual llegamos al cine, hemos visto media película ya en trailers. Bueno, eso también, claro, además. Sí, pero películas como Megalodón tienen un peligro enorme, que es el de que el público vaya a ver la película buscando algo
con ganas, buscando sarnado con mucho dinero. Y que a la media hora de película, a los 40 minutos de película, la gente, a la que la película, la gente sale y te diga, pero el tiburón, ¿cuándo sale? O sea, el tiburón, yo venía a ver, que no he venido a ver a Jason Statham poniéndose intenso con sus dramas de intenso. He venido a ver a un tiburón gigante comiendo, pero un tiburón gigante, ¿verdad? Comiendo gente. Y al final de la película todavía me estoy preguntando dónde demonios estaba el tiburón gigante y cuándo empieza la película. Y han pasado 1 hora y 50 minutos. Y eso pasa mucho, por eso, por querer ser más de lo que son, por no querer ser un entretenimiento sencillo, Y, puro. por ejemplo, la última versión de IT sabe perfectamente lo que es y funciona muy bien porque responde a lo que es. No pretende ser El Resplandor. No. Es IT. Y trabaja y te gusta por eso, porque dices, es que me has dado exactamente Lo que iba a ver. Sin lo que embargo, iba a ver. la película anterior de Muschietti sí quería ser algo más. Sí, exacto. Y ahí Al le final, patinaba al final. A mamá se le convertía patinaba. Al final, ¿qué Quería pasó al ser. final de Mamá? ¿Por qué de repente nos hemos convertido en un cuento de hadas que parece estar copiando El laberinto del fauno? Y sin ¿Por embargo, qué? hay un grupo de directores de terror jóvenes que están saliendo sobre todo en la cuna de Warner, en la cuna del universo de Conjuring, que incluyen a David Santer, el de Nunca apagues la luz y demás, que son gente que sabe, y Muschietti incluso, con It, que sabe lo que ir a contar una historia y que cuando se pasan un poco de listos, como le ha pasado, como pasaba en Mamá, pues el público no sale igual de contento. Y sin embargo con It, la gente, es que es lo que iba a ver, lo que le daban, Annabelle, la gente va a ver a Annabelle, la gente, y ojo, que es que la gente lo que busca. O sea, no lo que busca tampoco es que le tomen un poco por tonto ni que le... A ver, no buscan... Ha habido patinazos en ese sentido. Jolín, la gente no sale igual de contenta de ver a Annabelle o de ver la Annabelle Vision o de ver La Monja recientemente. No sale lo mismo de contento de ver La Monja que de ver Slenderman. Porque Slenderman no le dan lo que quieren. No le da lo que busca el público. Pues ese tipo de cine sí se ha perdido. No solamente... Con el terror no. Parece ser que el terror es el único que se acoge todavía a esa fórmula. Sí, pero fíjate que hay la serie esta de terror, la de Haunted Hill es... Ya, pero es que eso son palabras mayores. No, pero cuidado, pero esa serie hace lo mismo, es decir, esto es una serie de terror y las claves que tú utilizas, o los bichos saliendo de la boca y tal, son de terror. O sea, son tópicos, pero son tópicos bien organizados, bien construidos y que funcionan. Y sobre todo funcionan porque es una serie que sabe lo que es. No pretende ser American Horror Story. No, A eso me refiero. Y mira que a mí American Horror Story me gusta mucho por lo visual, pero la última temporada ya dices, mira, no hay por dónde. ya No te hay has por pasado dónde, te tres has ido pueblos tres pueblos más para allá. estás moviendo la misma cosa siempre. Sí, y eso cuanto más se mueve. Y de pues repente bueno. llega esta otra serie y es fresca porque hace lo que espera de ella. Esta serie, que es una serie que creo que maneja muy bien esas claves de lo que es un remake de La Guarida. Y es una adaptación muy libre de la novela y de La Guarida, tanto la de los 60 de William Castle como la de Jan de Bont del 97, creo, o el 99, con Catherine Zeta-Jones y Liam Neeson, que no había por dónde cogerla. Pero es porque de repente Jan de Bont se quiso poner en plan, pues eso, y soy efectos visuales por todos lados. Sí. Sin embargo, aquí el director, el creador, tiene un par de películas de terror curiosas como Hush o como Oculus, tiene cosas muy simpáticas. Ese tío tiene un concepto del espacio que sí, te mete sustos, pero el miedo de verdad te lo mete cuando están dos personajes hablando en la cocina, tranquilamente, y tú ves al fondo que hay algo que no encaja en esa escena. Y es que en la vitrina del fondo ahí asomado así un bicho, un fantasma saludando, y tú es cuando dices, ostras, es que están así todo el rato. Es que cada capítulo tiene, que eso es el uso de la profundidad de campo y del colocar espacialmente elementos para que el espectador tenga un gustirrinín especial cuando ve cine de terror. Y eso se había perdido mucho, se pierde un montón. El saber poner una puesta en escena como Dios manda se pierde un montón. Y tú dices que es una película de montaje, que es indudable, pero también es una película de puesta en escena. Esta. Hombre, sí, tiene todo el desarrollo de personajes. Por ejemplo, tiene planos tan buenos como cuando vuelven a encontrarse con el tipo este del helicóptero que va arrastrando la esta, y ese plano que tiene, que es de western total,
que es muy leone, lo has dicho tú antes, es que es por muy un puñado de leone. dólares, muy leone, Muy leone. y está puesto el tío al fondo con su palo, con todas las huellas que ha ido dejando en la arena, y aparece el perro aquí con el Eso es otro. puesta en escena. Y eso es saber colocar las cosas en los elementos para que el espectador, con una simple vistazo, sepa lo que le están contando. Ahí nadie necesita que le diga, vengo andando de no sé dónde, ya lo sabes, en un plano. Y eso es puesta en De escena. hecho, y eso en la de lo Black hace. Mirror, en el capítulo de la serie esta de Black Mirror, del niño que se masturba, Ese capítulo es el mejor, pues el hay, de internet. sí, Qué hay bueno. un plano cenital, cuando, bueno, no lo habréis visto a lo mejor, pero vamos, el momento en que sacan el dron es un plano que es el Sí, mismo el de tipo de Sata- puesta en Sata Van escena Dance. que tenemos aquí. Que sale Brom. Exacto. Ese es mi capítulo favorito. Bueno, de pues Black ahí Mirror. hay el plano cuando abre la caja y sale el dron para arriba, es el mismo plano que tenemos aquí cuando están con la serpiente y tal y empiezan a plantearse el subir y demás. Que están los dos mirando hacia arriba, es ese plano cenital y tal. Eso es puesta en escena, efectivamente es así. Y es una película que juega mucho con eso, Mad Max 2. Para mí, para mi gusto, juega mucho con decir, tengo los elementos, no vale con decir, es un desierto. Vale, es un desierto, pero lo que ves en pantalla es lo que el director quiere enseñar. Bueno, además, también hay que decir, acuérdate de todas las cantidades de películas italianas que salieron. Sí, claro, y evidentemente. ninguna tiene esta puesta en escena. Claro, ni es ese que hay trabajo que de ser George montaje. Miller. Claro, es que eso requiere de un director de cine con un talento. Y esta no es una película este tío. con un dineral de Hollywood. De No, costó $2 millones. Por eso, o sea, que muchas Costó de cuatro las perras de la muchas época. películas italianas que eran copias de esta Costaron lo mismo. podían haber alcanzado el nivel por cuestión económica y no lo alcanzan porque el nivel visual no está ahí. A ver, este tío es tan distinto al resto que te hace películas infantiles que no son lo que uno espera. O sea, alguno habrá visto Babe, el cerdito. No es lo que uno espera. La secuela no lo es. Y Happy Feet, la de los pingüinos, tiene un par de momentos que son cine de terror, que los niños se acojonaban en la sala. Ya la 2 es una locura absoluta, pero en la 1, el momento en el que el pingüino se lanza al mar a nadar y empiezan a... el mar deja de ser lo que es siempre en las películas infantiles, hasta en Nemo, que es un sitio con luz, colorido y bonito. No, él empieza a nadar detrás de un barco y el mar es una mancha negra. Y él es una mota de polvo en una mancha negra. Eso, en una película infantil, hay que ser George Miller para meter eso en una película infantil. Y eso es tener ese talento y también tener esa valentía de meterlo sin importar y decir, bueno, a mí me da igual. Yo voy a meter igualmente mis ideas en ese tipo de películas. ¿Hay una pregunta más, creo? Yo igual que ustedes dos veo un remake encubierto de Jimbo por un puñado de dólares, porque un señor llega a un sitio, hay dos bandas enfrentadas, yo cuando se puso de parte de la comunidad, pensé que en algún momento se iba a vender a los otros, le pegan una paliza, vuelve y salva prácticamente Jimbo y sin más. Pero no puedo evitar, ya que ha hecho Juan la comparación con Rescate de Nueva York, que se estrenó el mismo año y que vuelve a ser cine apocalíptico y de supervivencia. A mí me interesa mucho más, por ejemplo, el villano del Duque, Rescate, que en un principio como Mungus. Parece que puede ser más interesante el punto partido Mungus, pero en cambio acaba resultando más interesante y que pone más difícil las cosas a los personajes, el personaje del Duque, Rescate de Nueva York. ¿Realmente ese es el villano de Rescate en Nueva York? El Duque. Hombre, para mí lo es el sistema. Es el antagonista. El antagonista. El villano es Lee Van Cleef y el presidente. El Donald Pleasence son los villanos. Sí. Es el sistema. El otro es el antagonista. Está ahí. Él quiere sobrevivir y salir de Nueva York. De hecho, en la segunda el villano vuelve a ser el presidente. Claro. Sí. Más todavía. Era más bestia Chris Ross. todavía. O sea, quiero decir que no es que hay que entender que aquí no hay esa posibilidad. Aquí el antagonista es el villano. Sí es verdad que es el villano, porque Humungus es malo. Es muy malo. Que no te pille suelto en la carretera. Sin embargo, en Nueva York a lo mejor las cosas eran distintas. Los malos estaban fuera, que eran los que habían puesto el muro. Bueno, y uno estaba por ahí rondando dentro de la que rescatar. De hecho, fíjate que curioso, ahora que hablamos de esto, es justo lo contrario. Es decir, la civilización en Nueva York, en 1997, Rescate en Nueva York, es la chunga, y los supuestos salvajes, que son los que están dentro de la cárcel gigante esta en que se ha convertido la isla, son los que están sobreviviendo y son muy humungus todos. Sí, pero en cierta medida crean su propia civilización. Intentan huir de la barbarie, incluso con una estructura más tribal o más de feudal incluso, pero intentan huir de la barbarie como pueden. Por eso quieren salir de la isla, porque quieren volver a la civilización. Los malos son los de la civilización.
cambia mucho la forma porque hay un tercer elemento que aquí no está presente o no puede estar presente, que es el elemento de forzar al protagonista. O sea, aquí el villano y el antagonista son el mismo, que es Humungus. Sin embargo, en Rescate en Nueva York, los villanos son los otros y el antagonista sí es verdad que es el Duque, evidentemente. Si lo traducimos a arquetipos y a argumentos universales, podríamos decir que aquí sí que hay un villano que es el miedo Sí. de él. Pero sin entrar más en la dinámica esta de vínculos y tal. Pero el villano sería el miedo, que es contra lo que él tiene que luchar. Y Kurt Russell, el miedo le daba un poco lo mismo. Era los demás los que tenían que tener miedo. Por ejemplo, sin embargo, en Nueva York, el personaje de Kurt Russell es más bidimensional que el personaje de... Es más de cómic, el personaje de Kurt Russell es más de Tú cómic, lo aceptas, pero... de heavy metal Mm. que Mad Max. Pero también, claro, parte de ahí con una ventaja, que Mad Max, nos guste más o menos, había tenido toda una película anterior para que le conociésemos más tridimensionalmente. Como Más una rico. familia. Sí, Plantando guisantes. más plantando guisantes. Eso te ayuda a que ya en la 2 no te tengan que explicar nada y pueda decantarse por esa dualidad de no sé a quién me quedo, al final tiro por el camino de medio, o sin embargo es que el serpiente Plisken es lo que es Kurt Russell con un parche, las greñas y un puro, y diciendo, me importa un pimiento Y todo. un pantalón muy raro. Sí, la bota. Pantalón y Y la bota bueno, muy y raras. el abrigo no se nos olvide. Sí, sí, Y el decir, me importa un carajo todo. Aquí hemos venido a lo que hemos venido. Yo lo que quiero, mira, él sí que lo tiene claro. No hay miedo que el personaje del serpiente Plisken quiere vivir al margen de todos porque todos han intentado joderle. Entonces él lo que dice es, a mí ya más no. Ya me habéis tomado el pelo suficiente, yo lo que quiero es vivir tranquilo. Mira, por ejemplo, siendo película inferior a la de 2013, Rescate en Los Ángeles, el final me parece mejor. Porque me parece más de Carpenter. Más de meter un guantazo y decir, ala, a tomar. Y toda la movida del tabaco. Sí, y todo claro. eso. Sí, y tiene el final de, no vamos a reventarlo evidentemente para la gente, pero ese final es de, y ahora a tomar viento. Hombre, tiene mucha más mala leche en la secuela que el original. Sí. Porque está todo el tema del cirujano general. Sí, Bruce Campbell. Eso no estaba Eso es en la genial. primera. No, eso no estaba. Eso es, además es la patadita a Hollywood de decirle, estáis obsesionados con la belleza, vivimos en un mundo obsesionado con la belleza, pues a esto es a lo que nos va a llevar. A este Bruce Campbell con esa carita y demás, sí, juega mucho con eso. Lo malo es que no era una secuela, es que era casi un remake, es que era la misma película. Lo que pasa es que ahondaba en temas mucho más interesantes que la primera y el final era más puñetero. Hay que ver las dos. Ya está. Ahora Robacoche es malón. Sí. Esos personajes no Son están más- en la No primera. está. Además todo el mundo dice, Quentin Tarantino rescató A Pam Grier no. a Pam Grier. No, la claro, rescató ya John Carpenter en con esa Robacoche película. malón. Sí. Tampoco flipemos. No flipemos que el que la rescató fue Carpenter. Y con un papel muy curioso además. Sí. En fin, ¿alguna cosa más? ¿No? Está Queen dándolo todo. Sí, están ahí a tope. Joder, es que me quedamos oyendo la película. Pues nada, que gracias por haberos quedado aquí con nosotros y por haber venido a ver Mad Max. Y que la siguiente cita sería ¿cuándo? El 20 de diciembre, 20 de diciembre. a misma hora, mismo lugar y en principio con la muerte de los talones. Ahí está. Con la muerte de los talones, Alfred Hitchcock en pantalla grande. Yo creo que merece la pena, aunque sea solo por la película. Creo que merece la pena bastante. Sí, además Hitchcock ha utilizado muy bien la pantalla. Sí. O sea, le sacaba partido. Sí, merece la penita verla, sí. Sí. Pues nada, aquí os esperamos y ¿tú quieres decir algo más, Jesús? No, que muchísimas gracias por haber venido, que ha sido un auténtico placer debatir con vosotros y debatir con mi compañero y que nos vemos en la próxima, que es el mes que viene y tengo muchas ganas también. Y prometemos que la próxima vez no hablaremos de vínculos. Puede, o sí, no lo sé. O a lo mejor sí. Según ¿Quién no sé. sabe? Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.